Es muy bendecida, bendecido. Soy Marisa. Hoy vamos a enseñar un poco más sobre las ataduras almáticas, como que producen cautividad. Entonces, y lo voy a vincular al perdón porque ya ves, no solamente hay que enseñar arrepentimiento, hay que enseñar perdón también, necesitamos perdonar. Tú vas a decir, pero lo que me hicieron es imperdonable. Ay, bueno, es que Dios dice que no hay nada que no pueda ser perdonado porque Dios dice que la sangre puede más que cualquier cosa que te hayan hecho. La sangre por la sangre Dios nos ha dado vida de cosas innombrables que hemos cometido, a lo mejor no nosotros, pero sí nuestros ancestros, y eso nos ha tenido muy emproblemados. Hay cosas que tú dices son imperdonables, por ejemplo, alguien que haya sido abusado por su padre sexualmente. Um, Joyce Meyer, si la conoces, ella fue abusada por su padre hasta los 18 años, a los 18 años, desde los 8 hasta los 18, desde los 10 hasta los 18, y todavía se casó y dice que su papá un día llegó a tocarle la puerta recién casada, decirle, pues vengo por lo mío, no, pues no era suyo, ¿verdad? Nunca lo fue. Y bueno, ese matrimonio no funcionó y después se casó con Dave Meyer y tiene el ministerio que tiene ahora porque perdonó a su padre y lo honró y lo cuidó cuando estaba ya viejito y ya enfermo. Ella se encargó de él. Les he contado por ahí en algún otro video, pero no me acuerdo cuál. Como ya tenemos más de 160 videos en este canal, luego ya no sé dónde quedaron qué anécdotas. Pero bueno, hay otra de una chica, bueno, es una mujer de 60 y tantos años que entrevista a Dan Duval, que hace liberación de sobrevivientes de abuso ritual satánico. Y esta mujer no se dio, cuando se casa en su segundo matrimonio, porque el primer matrimonio fue un poco impuesto, cuando se casa en su segundo matrimonio y está embarazada de su primer hijo, o ella cree que es su primer hijo, empieza a tener ataques de pánico y empieza a ver unas escenas en sus sueños horribles y no podía con el ataque de pánico. Te voy a hacer la historia corta porque no me quiero enfocar mucho en esto porque es muy horrible, porque es abuso ritual satánico, pero su mamá, desde que ella tenía 10 años, la había hecho que se embarazara en rituales para embarazarla, para tener un bebé, al cual se lo sacaban desde los 10 años. Tuvo 6 hijos. Se lo sacaban y lo sacrificaban, le inducían el parto durante las vacaciones de la escuela. Entonces todo su embarazo no se notaba, llegaban las vacaciones de la escuela, le inducían el parto y sacrificaban al bebé. Y 6 se echó así, claro que tuvo unos ataques de pánico horribles y le costó mucho trabajo perdonar a su mamá. Cuando su mamá o sea, ¿cómo perdonas eso? ¿Cómo perdonas que alguien mate 6 hijos delante de ti cuando eres un niño? Entonces, cuando su mamá, ya hechicera, perdió totalmente la noción, ya estaba con Alzheimer, ella la cuidó, esto fue en Estados Unidos, ella la cuidó 8 años. Y un día le preguntó a Dios, ¿por qué se tardó tanto mi mamá en morirse? Y le dijo, porque te tardaste 8 años. Todo ese tiempo que la cuidaste, todo ese tiempo fue para darte tiempo a ti para perdonar a tu madre de lo que ella te hizo, del abuso que hizo contigo y con esos bebés. Entonces necesitamos perdonar. La sangre cubre incluso esos pecados, ¿sí? Y tenemos que entender que por malo que sea el diablo, por desgraciado, por infeliz, por maldito que esté, no puede más que el Señor Jesucristo, por mucho que te haya hecho sufrir. Bueno, pues empezamos este video muy fuerte con estas historias, pero para que veas que necesitamos perdonar. Eh, Cuando Dan Duval habla de sus personas con las que él trabaja, bueno, no son suyas, son sus clientes, son sus ministrados a los que él les ministra liberación. Por ejemplo, hay gente que llega y le dice, es que necesito que estoy viendo, porque él tiene una visión desde niño, lo cual al principio cuando él era niño no entendía qué era lo que veía, porque él veía a todo el mundo espiritual.
y les dice, es que yo estoy viendo en este momento eh, que algo sucedió cuando tenía 6 años, entre los 6 y los 10, y estoy viendo un lugar así y así y así. ¿Qué pasó ahí? Y dice, no sé, pero no fue bueno. Pues necesito que recuerdes. No, no quiero recordar. No, tienes que recordar. ¿Por qué? Porque tienes que perdonar. Porque el diablo es tan desgraciado que si tú no perdonas, tus oraciones no pueden ser escuchadas por Dios. Pero fíjate, es todo este programa, por ejemplo, con gente que ha sido abusada sexualmente o que ha sido abusada espiritualmente, físicamente, y les dicen, no, pero no digas nada, no digas nada. Por ejemplo, un papá que abusa a un hijo, dice, pero no le digas nada a tu mamá. Esto nunca pasó, esto nunca sucedió, o el abuelo, o el tío, o lo que sea. No, esto nunca sucedió. No le digas a nadie, nadie te va a creer, pero esto nunca sucedió. Entonces es ese programa de acuérdate que tienes que olvidar y, y olvida, no puedes recordar, ¿sí? Olvida, olvida, olvida. Entonces hay gente que ha olvidado eh, el abuso que ha sufrido en su infancia y por eso no puede perdonar porque lo ha olvidado, pero sufre todas las consecuencias de ese abuso. Ahora, cuando nosotros recordamos el abuso, la traición, un marido que te dejó, una esposa que te dejó, que te quitó a los niños, te quitó el empleo, alguien se robó tu promoción laboral, un jefe que te ha maltratado mucho, un jefe que te corrió, una mamá que nunca te amó, que te ha maldecido. Eh, eh, ¿Cómo la perdonas? Bueno, te voy a decir, la tenemos que perdonar de todas maneras. Te voy a compartir algunas escrituras, porque el problema es cuando nosotros no perdonamos, ¿sí? Nosotros nos quedamos vinculados almáticamente con esa persona a la que no hemos perdonado. Como no hemos perdonado, no hemos roto el vínculo. Entonces, eso crea vínculos almáticos y esos vínculos almáticos limitan, nos limitan mucho. ¿Qué te quiero enseñar primero? Bueno, mira, este es Mateo 18. Mateo 18 es buenísimo todo, viene la parábola de la oveja perdida. Mateo 18 dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. No, te doy las llaves del reino. ¿Qué dice? Les digo de verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. O sea, es un capítulo muy importante. Aquí habla como la parábola de la oveja perdida, como dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, es decir, la desobediente, la que no te escuchó, la que se fue por donde le dio la gana y se fue de la casa del Señor y desoyó sus palabras y fue y hizo lo mismo que hizo el hijo pródigo, porque esto luego viene en otro evangelio y va en secuencia y termina con el hijo pródigo, empieza con la parábola de la moneda, la de la oveja, la de el hijo pródigo. Bueno, esa persona que se fue de adúltero, esa persona que se fue de fornicario, esa persona que se fue y hizo lo que no tenía que hacer, hizo negocios chuecos, robó, se metió drogas, todo esto. Dice que el Señor no dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar a la perdida. Y si la encuentra, les digo de verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. Bueno, tú a lo mejor no estás extraviado, ya estás en esos 99 que se quedaron en la colina, pero Dios quiere alcanzar a esa oveja perdida. Bueno, para poder hacerlo, vamos a tener que perdonar a esa oveja perdida que nos ha faltado al respeto, nos ha traicionado, ha faltado a nuestro pacto matrimonial, o bueno, yo no estoy en pacto matrimonial con nadie, pero ha faltado al pacto matrimonial, te ha puesto los cuernos con 20 personas o 50, ha tenido hijos fuera del matrimonio con otras personas, ¿sí? Te ha robado el dinero, se ha ido, no te dio el dinero para los niños, en fin. Dice, eh, y dice que, bueno, aún ese que se fue y ese que nos traicionó, él quiere que ninguno de esos perezca. Luego dice cómo corregir al creyente y luego viene la parábola del deudor que no perdona. Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y le dice, 7 es perfección. Dice, no 7 veces, 70 veces 7.
Así el Señor, ahí es donde Pedro le dice, no, pues aumenta mi fe, porque ¿cómo voy a perdonar todo esto? Y le dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero y trajeron a uno de esos deudores que debía millones de monedas de plata y no podía pagar. Entonces, ese rey ordena que lo vendan junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Entonces el hombre cae de rodillas ante su amo y le suplica, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces siente lástima por él, le perdona la deuda, pero cuando este hombre sale de la presencia del rey, se fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Cayó de rodillas ante él, ese deudor, y le rogó que le diera más de tiempo, pero no, lo que hizo fue que lo mandó a arrestar y lo puso en prisión. Y cuando el rey se entera, le dice, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. No debías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. O sea, esto está en boca del Señor Jesucristo, no me lo estoy inventando. Esto está en boca del Señor Jesucristo. Bueno, entonces, ahí estamos hablando, ahí nos está hablando Dios, como tenemos que perdonar para romper esos lazos almáticos. Hay otras maneras de provocar lazos almáticos, por ejemplo, en Primera de Corintios, me parece ser que es el sexto capítulo, habla como un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales, aunque no estén casados el uno con el otro, crean un lazo almático. Entonces, si te has acostado con una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 personas, has creado un lazo almático con cada una de ellas. Y entonces tus partes almáticas, incluso espirituales, incluso parte de tu corazón, porque si alguno, o a lo mejor nada más te acostaste con uno y fue tu marido o tu esposa, ¿y qué pasó? Ahí hay un pacto matrimonial, hay un lazo, se consume el matrimonio, y lo que pasa es que luego no te puedes olvidar del marido o de la esposa con la que creaste ese lazo, a pesar de que te hayan abandonado, porque tuviste relaciones íntimas con esa persona y porque, bueno, a lo mejor también involucraste tu corazón. Entonces, también se necesita, cuando ya ese matrimonio se ha disuelto, necesita romper esa atadura almática con ese ex marido, con esa ex mujer, porque si no te quedas enganchado y entonces te cuesta mucho trabajo perdonar que te hayan abandonado, que te hayan quitado a los hijos, que no te los hayan dejado ver, que se hayan ido a casar con otra persona, ¿sí? Pero incluso dentro del matrimonio, cuando este se ha roto, pasan cosas. Hay lazos almáticos también que se crean, por ejemplo, aquí en Génesis, eh, este es un mal lazo almático, es una mala atadura almática, y es Jacob con Benjamín. Y es cuando José ya es primer ministro de Egipto, aquí en Génesis 44, y entonces léete Génesis, es muy importante, pero si recuerdas, José les dice, bueno, pues no les cobro, no les dijo no les cobro nada, sino que lo que hizo fue que les puso las monedas de oro a sus hermanos, que no sabían quién era él en ese momento, les pone sus bolsas de oro y de plata otra vez de nuevo en sus mulas y les pone una copa y dice, ¿dónde está mi copa? Y entonces creo que es Judá que dice, no, 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 ¿cómo crees? Nosotros no nos robamos tu copa. Y les dice, y todavía se compromete a su un voto Judá. No, pues, si uno de nosotros encontraras tu copa en alguna de nuestras mulas, bueno, aquí mátanos si quieres, casi, ¿no? Entonces les dice, bueno, pues, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ir y me vas a traer a Benjamín. ¿Son todos ustedes los que son? Y dice, no, es que Benjamín no vino porque mi papá está muy atado a él. Fíjate lo que dice. Pero le está pidiendo que traiga a Benjamín. Y ya que trae a Benjamín, justo encuentran la copa en la mula de Benjamín. Y entonces Benjamín se tiene que quedar de esclavo con José. Entonces Judá
creo que es Judá, a ver, déjame ver, te digo quién es, porque aquí nada más lo puse desde el 30. Pero si ponemos el 20, nos tiene que decir quién fue, creo que fue Judá. Que le dice que tienen un padre anciano y un hermano todavía muy joven que nació cuando nuestro padre ya era anciano. También le dijimos, o sea, le está diciendo a José, también le dijimos a usted que nuestro padre lo quiere mucho, pues es el único hijo que le queda de la misma madre. ¿Quién es esa madre? Raquel. Porque su otro hermano murió, ese hermano, José, que no estaba muerto, estaba vivo, pero estaba esclavo en Egipto y de ahí Dios lo promueve a ser primer ministro de Egipto. Entonces usted nos pidió que lo trajéramos porque quería conocerlo. Nosotros le dijimos que el muchacho no podía dejar a su padre porque si lo dejaba, su padre moriría. Pero usted nos dijo que si él no venía con nosotros, no nos volvería a recibir. Y entonces regresan con Jacob y les dice, bueno, está bien. Le dicen, pero es que no podemos ir ve por más comida. Pero le dicen a su padre, es que no podemos ir a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros, porque si él no nos acompaña no podremos ver a ese señor. Y entonces les dice, Jacob les dice, ustedes saben que mi esposa solo me dio 2 hijos. Uno de ellos se fue de mi lado y desde entonces no lo he visto. Seguro que un animal salvaje lo despedazó. Si se llevan también a mi otro hijo de mi lado y le pasa algo malo, ustedes tendrán la culpa que este viejo se muera de tristeza. Así que la vida de mi padre está tan unida a la vida del muchacho que si el muchacho no va con nosotros cuando yo regrese, nuestro padre morirá al no verlo. Así nosotros tendremos la culpa de que nuestro anciano padre se muera de tristeza. Y entonces él es el que le dijo a su padre que se había responsabilizado. Y entonces, pero ves, aquí lo que te quiero mostrar es cómo la vida de Jacob estaba unida en un lazo almático con Benjamín, al grado que si no volvían con Benjamín, Jacob se iba a morir antes de tiempo. Entonces, ese es un mal, o sea, porque cuando tú has jurado, no es que si me dejas me muero. No es que si yo pensé que me moría cuando mi mamá nos dejó. Ese fue un mal lazo almático con mi madre. Ese día mi tía, que ayudó a mi mamá, que era la esposa del hermano de mi mamá, que le ayudó a hacer la mudanza fuera de la casa cuando yo tenía 11 años, mi tía, recién fallecida mi mamá, me dijo, es que tu mamá te rompió el corazón el día que se fue porque yo me acuerdo que tú dijiste, tía, ahora sí me ha roto el corazón. Ese fue un mal voto que yo hice, pero era verdad, estaba diciendo la verdad. Mi madre me había roto el corazón al dejarme. Entonces, creas, creas esa fractura de tu alma, de tu corazón, por el trauma que es que te dejen, que te abandonen, por vincular tu vida a la de otra persona, incluso una madre que fallece, un padre que fallece y te quedas en un duelo demasiado prolongado. No lo puedes resolver porque eres que no perdonamos que se haya muerto nuestra gente. Yo te puedo decir que una de mis hermanas no perdonaba a mi papá porque se había muerto. Y así le pasa a mucha gente. Por eso hay una disciplina que se llama tanatología, para poder perdonar a la gente que se nos va, porque lo sentimos como una traición. Y no es porque se hayan suicidado, no, es ¿por qué me dejaste? Y es por una muerte, sea de causa natural o no natural. Pero imagínate a alguien te voy a decir algo. Yo tuve mi pastor Enrique Pérez allí en Rema, México, en la Ciudad de México, y él contaba esta historia. Ya se regresó a Estados Unidos, pero él contaba que él cuando tenía, no sé si 3 o 5 años, en el estado de Hidalgo, eh, su papá, creo que ya era viudo el papá y tenía muchos hijos, creo que es el único hijo varón, pero tenía muchas hijas, y lo mataron y él vio a su padre muerto tendido en la calle. Entonces, eh, imagínate tener que primero sentir el abandono del padre y luego cómo perdonas a la gente que mató a tu padre. Y eso puede generar, bueno, él no dice que se quedó con un vínculo almático por eso. Y bueno, tanto debe de tener resuelto el tema, porque sí lo resolvió muy bien, no sé exactamente los pormenores, pero él es pastor, él pastorea. Entonces, gloria a Dios por la vida del pastor Enrique y la pastora Jessie Pérez. Bueno,
Te voy a mostrar otro vínculo almático, que este es un vínculo almático que es cuando estamos en pacto con alguien, por ejemplo, un pacto matrimonial o un pacto de amistad, pero creado por Dios. Este es Primera de Samuel. Y aquí estamos viendo eh, la historia de Primera de Samuel empieza como Dios llama a Samuel, ¿no? Pero ya para el capítulo 18, Samuel ya ungió a Saúl como primer rey de Israel. Y bueno, y luego unge, luego, porque Saúl es un rebelde, es guapo, alto, hermoso, valiente, guerrero, un partidazo, pero rebelde, desobediente, por eso Dios le quita el llamado a ser rey y de hecho unge dos reyes simultáneamente porque tienes a Saúl que está ungido como rey y Samuel va y unge a David como rey de Israel también. Pero David es un hombre eh, que satisface el corazón de Dios porque él no mata a Saúl, él no, es más, se deja que él lo insulte y lo humille y todo esto, ¿no? Entonces, porque Saúl tenía celos de él, yo creo que sabía que ya había sido ungido como rey después de él, de hecho al mismo tiempo, pero hasta que no muere como 13 años después Saúl, que lo matan, es que David asciende al trono. Pero David conoce a Jonatán, entonces dice, después de que David terminó de hablar con el rey Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, o sea, quiere decir que no tuvieron, nada más conocerse, Dios los vinculó almáticamente, ¿sí? En amor, ¿sí? De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Entonces, Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo y para sellar el pacto quitó su manto, se quita su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arca y su cinturón. Siendo que David ya estaba ungido como rey, Saúl le pedía a David que que hiciera algo y él lo hacía con éxito. Y entonces Saúl lo hace comandante sobre sus hombres de guerra y, en fin, bueno. Pero llega un día en que creo que son los amalecitas, matan a Saúl y a Jonatán y, y entonces se lo dicen a David y David se desgarra las vestiduras y toda porque no fueron nada más los únicos a los que mataron al rey Saúl, mataron a Jonatán y mataron un montón de gente del ejército. Entonces David entonó este lamento por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán y ordenó que se le enseñara a la gente de Judá. Y este lamento se haya escrito en el libro del justo. Y entonces habla de esto y dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, ni en su vida ni en su muerte estuvieron separados, más veloces eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y lino fino, que las adornaba con brocados de oro, como han caído los valientes en el campo de batalla. Jonatán ha sido muerto en lo alto de tus montes. Angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío. Con cuánta dulzura me trataste. Para mí, tu cariño superó el amor de las mujeres. Hay gente que malinterpreta estas palabras y dice, no, es que tenían una relación homosexual. No, son dos hombres a los que Dios pone en pacto. Bueno, ya, me emocioné mucho leyendo esto. Estamos levantando nuestro pacto delante de ti, Padre Eterno, como iglesia. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos por estas palabras con las que nos enseñas cómo nos vinculas contigo, Señor, y cómo nos vinculas con otras personas. Pero tú quieres que nuestros vínculos sean santos. Deseas que estemos en pacto contigo y tú eres quien nos pones en pacto los unos con los otros bajo ese pacto santo en la sangre del Cordero. Ese pacto santo está cortado en la sangre del Cordero y es el pacto entre Dios y Dios. Es un pacto al que tú nos invitas. Yo y nosotros renovamos nuestros votos del pacto eterno, la alianza nueva y eterna, el pacto entre el Señor Jesucristo en su sangre con el Padre eterno, que nos ha llamado a su familia.
Bueno, no sé qué me pasó, así me agarra el Espíritu Santo luego. Vamos a hacer la oración para romper lazos almáticos, ataduras almáticas con gente a la que no hemos podido perdonar porque nos han hecho mucho daño y los vamos a perdonar. Es otro video de perdón, no importa, acuérdate, tenemos que vivir una vida de perdón, de arrepentimiento, de amor. Es bien difícil porque hay que crucificar la carne. Bueno, no, ya lloré mucho. Nos vemos en el próximo video.